La realidad en la que nos encontramos nos muestra cada vez más evidencias de que el sistema capitalista está haciendo aguas. Guerras, migraciones, emergencia climática, falta de suministros básicos en diferentes puntos del planeta nos indican que el capitalismo global que nos gobierna tiene objetivos pura y estrictamente económicos, no sociales. En lo más cercano podemos observar también todas las concesiones que por acción o por omisión se están haciendo desde los gobiernos para que decaigan los servicios públicos que aseguran la igualdad de oportunidades que nos debemos dar en toda la clase obrera. Desde Izquierda Unida y Podemos desde Izarra hemos preparado la presentación de este libro con la que queremos formarnos e informarnos acerca de diferentes luchas contra el capitalismo a lo largo del planeta. Muchas son las cosas que comparten estas luchas y muchas las diferencian. El contexto en el que se desarrollan cada una nos puede ayudar a construir nuestras luchas, ya sean grandes o ya sean a nivel local. Están hoy con nosotras Xabier Arizabal Montoro, autor coordinador del libro Hoy Inventamos lo Hagamos, en colaboración con otros investigadores de otras universidades, y María de Lozano, ambos profesores de la Universidad Complutense de Madrid, y con esto espero que después de esta actividad podamos ver oportunidades para poder luchar efectivamente por un mundo solidario. Os dejo con ellos y seguro que tenemos cualquier problema. ¿Qué tal, Ratzayón? Millesker, muchas gracias. Es un gusto, bueno, primero, disculpas porque hemos tenido un poco de una pequeña complicación y hemos llegado no justo sino tarde, ¿no? Disculpas de verdad. En segundo lugar, bueno, quería agradecer, bueno, os he conocido a Aurelio, Maya, ¿no? Pero sobre todo a Javier, que fue con quien, a Javier y por mediación de Raúl y por mediación de Adela, que está ahí. Coincide que hay exalumnos en la sala que no odian a su ex-profesor, lo que seguro que merecería, o si no es una expresión de masoquismo en su máxima altura, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí. Para mí, Navarra tiene un significado especial. Mi aita vivió mucho tiempo aquí y coincide precisamente que hoy habría cumplido 85 años, ¿no? Entonces, una casualidad, pero por si pensáis que en todos los sitios digo que me emociona mucho el lugar, para mí desde el punto de vista familiar, Navarra tiene un significado muy especial y coincide justo esa cosa que mi padre murió hace muchos años, ¿no? Y bueno, pues en su memoria, lo que vamos a hacer ahora, porque me enseñó cosas muy buenas, ¿no? Y entramos al tema. Está muy bien la presentación que has hecho, Amaya, muy concisa, pero situando algunos elementos determinantes, ¿no? Para nosotros el punto de partida de cualquier análisis parte de los hechos, no partimos de ninguna elucubración, ¿no? Y los hechos son verdaderamente demoledores. La FAO, que es la Organización Mundial de la Alimentación, establece que en el mundo se producen alimentos para nutrir a 12.000 millones de personas, a razón de 2.700 calorías diarias. La población mundial no llega a los 8.000 millones y, sin embargo, hay más de 820 millones que pasan hambre. Es decir, no es un problema de que la humanidad no tenga capacidad de alimentar al conjunto de la población, sino que es un problema que tiene que ver con lo que coloquialmente llamamos las reglas del juego. Alguien podría pensar que quizá, bueno, estoy poniendo el foco en una realidad, la realidad de, sobre todo, el África subsahariana, que es una realidad particular, ¿no? Pero podemos venirnos a Europa, a los países que son identificados como aquellos con un mayor desarrollo histórico, económico, social, político, democrático, y encontrar, por ejemplo, Alemania, que es un país que muchas veces se pone como referente, donde un 17% de la fuerza de trabajo, es decir, uno de cada seis trabajadores, trabajadoras, tiene, más bien el verbo debería ser padece, los llamados mini-jobs, mini-empleos. Son trabajos a tiempo parcial cuyo salario máximo solo puede ser de 450 euros mensuales. Creo que en realidad el salario promedio es de 291 euros mensuales, ¿no? Todos podemos imaginar fácilmente que vida independiente no se puede construir con un salario que ni siquiera llega a los 300 euros, máxime con la escala de precios que conocemos. Otro ejemplo también, por lo que fue históricamente como potencia industrial, el Reino Unido, por decir solo los datos, ¿no? Nos encontramos con que hay más ya de 2 millones de los que llaman contratos 0 horas, ¿no? Un nombre un poco extraño, pero que en realidad define bien el contenido. Los contratos 0 horas se caracterizan porque no garantizan ninguna carga de trabajo y, en consecuencia,
un ingreso. Y sin embargo, en muchos casos exigen incluso exclusividad. Casi se nos queda corta la definición de capitalista o de explotación capitalista, y más bien tenemos que pensar en una suerte de relación feudal, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay una frase, una afirmación que se repite mucho, y aquí hay gente joven, y me ha gustado verlos como a todos y a todas en la sala, que es la de que la generación joven debe olvidarse siquiera de aspirar a tener las condiciones de vida de la generación de sus padres, ¿no? Sus padres y madres, ¿no? Es una afirmación gruesa, ¿no? En la historia identificamos una generación que iba peor que la anterior cuando por medio ha habido algún cataclismo, alguna guerra, pero seguramente no sería exagerado decir que las políticas de ajuste permanente que llevan ya aplicándose más de 40 años, tienen un carácter, tienen una condición de declaración de guerra contra la mayoría. Ese es el punto de partida. Nosotros constatamos esto. Constatamos algo que, como digo, me parece que tiene muy poco de lucubratorio, me parece que es una constatación. Les cuento otra cosa personal, va a aparecer ya antes la segunda, tenía derecho a algo. Bueno, yo tengo una hija que está a punto de llegar a la mayoría de edad. Nació en 2005. La generación simbólica, justo, están a punto de llegar, han llegado a la mayoría de edad a los 18 años. ¿Quién ha conocido esa generación? Esa generación nace en 2004, 2005, y lo primero que conocen, afortunadamente sin conciencia sobre ello, cuando apenas tenían 2 o 3 años, es una sacudida brutal en la economía mundial, la crisis, aquello seguramente les suena, 2007, 2008, la subprime, aquello que origina, o más bien a lo que se le da la respuesta, la pretendida respuesta de las políticas de ajuste, todos aquellos recortes, especialmente en el caso español, con el punto de inflexión de mayo de 2010, recuerda cuando Zapatero viaja a Bruselas y aquello que había pretendido más o menos preservar se desmorona, pensionazo, contrarreforma laboral, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que esta generación, aunque no tuvieran conciencia de ello, a sus 2 o 3 años ya reciben una sacudida que se expresa, y de esto sí que tienen, no sé si conciencia, pero sí que parecen directamente el hecho de que cuando van a la escuela o más tarde al instituto, los grupos están más masificados y hay menos desdobles en asignaturas. Y cuando van a los centros de salud, a las distintas revisiones, tratamientos, etcétera, se encuentran con que los centros de salud están más infradotados porque ha habido despidos, porque ha habido recortes, etcétera, etcétera. No solo eso, esa generación, y abrevio, porque si no voy a estar toda la tarde y la noche detallándolo, esa generación está a punto de llegar a la adulta, han tenido unos años, los 16, 17, dantescos por una pandemia que se nos dice que sería un factor externo, y no es verdad. Yo no soy epidemiólogo, por tanto no voy a hacer ninguna elucubración. Lo que sí digo es que la pandemia no es la causa de los problemas. Y la pandemia no es el coronavirus, no es el patógeno respiratorio, sino su impacto social. Y el impacto social terrorífico se ilustra muy bien cuando vemos cómo en septiembre de 2019, es decir, apenas 6 meses antes de que en marzo del 20 la Organización Mundial de la Salud declarara la situación de pandemia, en septiembre del 19 hay un documento de un organismo que está integrado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Y en ese documento dice que hay un riesgo grave de que, yo les paso un documento, contigo Amaya, con Javier, como queráis, hay un riesgo grave de que un patógeno respiratorio pueda provocar el fallecimiento de entre 50 y 70 millones de personas en el mundo y una caída del PIB entre el 5 y el 10%. Eso lo dicen en el párrafo inicial del documento. Repito, un documento oficial, Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial. Y ese párrafo acaba con una frase muy significativa. La frase final dice: el mundo no está preparado. Y es cierto, el mundo no está preparado, aunque debían ser más precisos y decir: el mundo capitalista no está preparado. Por eso la pandemia no es un factor externo, porque la pandemia, repito, su magnitud, su impacto no puede ser entendida sin la crisis capitalista crónica, y ahora rápidamente me referiré a ello, y las políticas que la han acompañado. Porque las políticas de desmantelamiento de los sistemas públicos de salud, de infradotación presupuestaria, de infradotación de plantilla, de precarización de la plantilla, el hecho de que ya hace 26 años, en 1996, un premio Nobel de Medicina, Roberts, explicaba que las multinacionales farmacéuticas no investigan con el objetivo de encontrar fármacos que curen las enfermedades, sino que investigan con el objetivo de encontrar fármacos que hagan las enfermedades crónicas. Porque lo que nosotros llamamos pacientes, ellos los llaman clientes, y se trata de fidelizarlos, igual que las compañías de teléfono, que uno se da de alta, ya sabes si otra vez en la historia puede darse de baja, no me río por no llorar, no frívolamente. El capitalismo no estaba preparado. No es la pandemia la causa de los problemas,
sino que son los problemas lo que explican la pandemia, su magnitud, sin perjuicio de que efectivamente la pandemia haga aflorar una crisis latente y la dispare. Y esto es importante porque, por ejemplo, hoy nos dicen que hay inflación por la guerra, pero resulta que el año anterior, el año 2021, con un gobierno que se autoproclama como el más progresista de la historia, en España oficialmente los precios aumentaron el 6,5%, el IPC. Y sin embargo, los salarios de los trabajadores y trabajadoras que están protegidos por convenios aumentaron en promedio el 1,55%, es decir, una caída 4,95 de 5 puntos. Incluso el salario de los empleados públicos que fijan directamente al gobierno nos aumentó, su empleo público, el 2%. Si la inflación es del 6,5, quiere decir que estamos perdiendo un 4,5%. Y esto es 2021, y la guerra ni que decir tiene que deplorable, provocada, sin duda, ¿no?, por la actitud criminal de la Federación Rusa, del régimen de Putin, instigada por la actuación no menos criminal de la OTAN y todos los gobiernos de su servicio. Hay que recordar que no se dotaron fondos extraordinarios apenas para salud durante la pandemia y ninguno para enseñanza, lo cual provocó que la única enseñanza que puede tener un contenido verdaderamente democrático es la presencial, la que iguala las condiciones, porque vimos en la pandemia que había familias con 3 o 4 hijos con un teléfono y una mala conexión, mientras que otras tenían cada chaval su ordenador, etc. No se dotó ni un solo fondo. Y la guerra está el día 24 de febrero y el día 27, el canciller, por cierto, también de izquierda, socialdemócrata Scholz, en Alemania declara que Alemania aumenta el gasto militar en 100.000 millones de euros, ¿no? Una cantidad considerable para cumplir la exigencia de Estados Unidos a través de la OTAN de que todos los países europeos doten al menos el 2%, el equivalente al 2% del PIB en gasto militar. La ministra sueca de Economía declaraba en la Cumbre Europea del 9, 10 y 11 de marzo que ella querría dedicar los fondos a salud, a educación, a pensiones, pero que toca gasto militar. El gobierno español se ha comprometido a que antes del año 2030 se va a alcanzar un gasto del 2% del PIB, aunque en rigor en España el gasto militar, que a veces aparece disimulado en otros ministerios diferentes de defensa, ya alcanza el 2% del PIB. Bueno, en este cuadro, en este contexto de lo que estoy hablando, hay una pregunta que creo que surge de forma inmediata. ¿Todo esto por qué ocurre? Y en relación con qué ocurre toda esta situación dramática, la propia guerra no está situada en el terreno de si Putin es loco o no loco, tiene que ver con la pugna por los mercados. Tiene que ver con la pugna por los mercados porque esa oligarquía rusa relativamente débil, que lo es, oligarquía porque saqueó los recursos de la nación en la privatización que arranca en el 91, aunque en realidad había antecedentes. No es una cuestión para mí que parte importante del régimen ruso hoy proceda de las entrañas mismas del viejo régimen stalinista. El propio Putin venía de la KGB, o algunos Jodorowsky, uno de los grandes oligarcas, ¿no? O menos, es un tipo que viene de la Komsomol, de las juventudes del llamado todavía Partido Comunista hasta el año 91. ¿No? En esa situación de desbarajuste, a mi modo de ver, la pregunta que corresponde es identificar las causas de los problemas. Hay una cosa, nosotros venimos, tanto Mario como yo, de una facultad de economía bastante venida menos. Las facultades de economía, creo que algunos lo habéis padecido recientemente, aunque quizá en un título creo que es un poco excepcional en este sentido, miran para otro lado para asegurarse de no ver, ¿no? De hecho, en las facultades de economía, donde se sacraliza el mercado, ni siquiera se define. El mercado, el intercambio, ¿qué es? No lo sabemos, ¿no? Es permutar una propiedad por otra, ¿no? Pero claro, si decimos la palabra propiedad, automáticamente surge la pregunta acerca de dónde viene esa propiedad, ¿no? Cuando un millonario muere, se retira y da en herencia a sus descendientes riquezas conmensurables, ¿esa riqueza de dónde viene? ¿Acaso alguien puede sostenerse realmente que viene de su trabajo? Obviamente no. Viene de todo el trabajo no pagado, toda la explotación que periodo tras periodo ejerce sobre la clase trabajadora. Digo esto, la pregunta, ¿no? Y podemos resumir la pregunta de la forma en la que lo hace un economista canadiense, Louis Gill, que él explica, ¿no? Si el capitalismo es la máquina, ¿el problema cuál es? ¿El problema es que la máquina está siendo mal conducida y por eso hay problemas? ¿O el problema, por el contrario, es la máquina misma que inevitablemente provoca estos problemas? Constantemente nos dicen que el problema no es la máquina, no es el capitalismo, todos serían factores externos, todos serían hechos circunstanciales, que serían corregidos con otra forma de conducir la economía. Incluso las filas del pensamiento crítico, en las filas de la izquierda, yo creo que hay algunos fetiches muy delicados. Por ejemplo, en muchas reuniones parece que si uno dice la palabra neoliberalismo, neoliberal cada rato, como que está incumpliendo no sé
no sé qué cosas agarra y hay mucho que discutir al respecto. Yo estoy radicalmente en contra de decir que lo que se aplican son políticas neoliberales, entre otras cosas, porque quizá con la mejor intención, pero cuando se dice que el problema es el neoliberalismo, se está diciendo que el problema es el capitalismo malo y por tanto se está viendo la ilusión de que podría haber hipotéticamente un capitalismo bueno. Son las únicas políticas posibles en el marco de la economía capitalista, como vemos en el hecho de que cualquier gobierno que aplica políticas mínimamente incluso a contracorriente automáticamente es puesto en el punto de vista. Todo esto es un poco el preámbulo del libro que presentamos. Si la discusión, si la pregunta es el problema es la máquina o el problema es la conducción de la máquina, el problema es el capitalismo, la forma de conducirlo, nosotros respondemos taxativamente que el problema es el capitalismo. Nosotros tenemos salud, nosotros tenemos una posición teórica, nosotros partimos del método marxista. Muchas veces cuando uno dice que es marxista, parece que lo siguiente que va a hacer va a ser pedir perdón o algo similar. Es verdad que en el nombre del marxismo se cometieron barbaridades, tan verdad, como que solo incumben esas barbaridades a quienes las cometieron, contaminando además un nombre digno, tanto en el terreno teórico como el político, que es el del marxismo. El marxismo tiene la gran virtud de la economía convencional, la economía burguesa, que tiene todo el interés en no explicar las causas profundas de los problemas, porque explicar las causas profundas de los problemas, por ejemplo, de la pobreza, es exactamente lo mismo que explicar las causas de los privilegios. Y por eso dinamitan la economía. Por contra, el marxismo, quienes defienden los intereses de la mayoría es que somos quienes vivimos de nuestro trabajo, por oposición a la minoría que vive de nuestro trabajo, la clase explotada, nosotros, la clase explotadora, nosotros no tenemos nada que perder, absolutamente nada que perder, comprendiendo las causas profundas de nuestros problemas. En la medida que esto, porque es una palabra muy habitual ahora, nos empodera en cuanto a la comprensión de cuáles son las causas de los problemas y, por tanto, nos previene frente a la ilusión de desviar el tiro, de fijarnos en donde no están las causas de los problemas. Hay una explicación teórica de todo esto que aquí nos vamos a saltar, solo la esquematizo brevísimamente. Seguramente os suena, recordáis en algunos casos, que en los años 70 hubo una gran crisis, se identifica mucho con el año 73, la crisis del petróleo, se dice, ¿no? En realidad esto es muy simplificador. El petróleo, es verdad, en el mes de octubre, en apenas unas pocas semanas, cuadruplicó su precio, ¿no? Entonces tuvo una sacudida, aumento el precio de energía, cuestiona la rentabilidad, hace que se tambalee todo, es fácil de entender. Pero en realidad hay que distinguir entre las causas inmediatas de una crisis y las causas profundas. 2 años antes, en agosto del 71, que entonces era presidente de Estados Unidos, Nixon, había declarado que lo que fue la piedra angular de los años 50 y 60, que se presentan como años poco menos idílicos, a veces se dice la edad del capitalismo, en realidad lo que dice es que eso es insostenible, y efectivamente lo era. Pero ¿por qué cuento este rollo ahora de remontarme 50 años? Precisamente porque si nos remontamos 50 años, y dice pronto, medio siglo, ¿qué es lo que constatamos? Lo que constatamos es que en los últimos 50 años en la economía mundial no ha habido ni un solo periodo, ni una sola fase, ni una sola fasecita que pueda ser identificada como de crecimiento, como de expansiva. Por tanto, joder, ahí hay algo que tiene que ver con más que simplemente circunstancias encadenadas, hay algo de fondo. Marx, en El Capital, que es la principal obra teórica de él en el campo de la economía, presenta una conclusión teórica. Él dice que la rentabilidad, ustedes saben lo que es la rentabilidad es lo que estimula cualquier inversión, los capitalistas invierten con la perspectiva de obtener una rentabilidad, ¿no? Decimos también la tasa de ganancia, cuánto se gana respecto a cuánto se ha invertido para ganar, ¿no? La tasa de ganancia es fácil entender, la rentabilidad, que no es una cosa anecdótica, no es una cosa que pasaba por ahí, es la fuerza impulsora, el motor de la economía capitalista. Por tanto, Marx se da la siguiente tarea teórica. Y esto de la rentabilidad, que es determinante, que es la fuerza impulsora, que es el motor, ¿esto ocurre algo necesariamente sobre ella, sobre la rentabilidad de la sociedad capitalista? Esto no se puede responder en 30 segundos, hay todo un desarrollo teórico que le lleva a Marx a concluir que sí, que hay algo que acontece, que ocurre, que sucede con toda seguridad sobre la tasa de ganancia. Y lo que ocurre ni más ni menos es que la tasa de ganancia tiende a caer. Ostras, la trama se pone... Con menos de esto, Netflix hace series de 35 temporadas, ¿no? La tasa de ganancia tiende a caer, siendo que la tasa de ganancia es la que estimula la acumulación capitalista. Ya tenemos una primera aproximación. Pero Marx no dice que caiga, dice que tiende a caer. Porque dice que esa tendencia puede ser evitada, puede ser contrarrestada.
a través de distintos mecanismos, pero sobre todo a través de un mecanismo, que es aumentar el grado de explotación de la clase trabajadora. Con lo cual, el puzzle va tomando forma y vemos que esos problemas que tiene la gente que hoy tiene 17, 18 años y no he acabado la explicación, a los que llegar a esta edad, tienen cada vez más dificultades para estudiar, porque se recortan las becas, porque se aumentaron las tasas universitarias, por ejemplo, y nunca se revirtieron. No digo nada de las posibilidades de encontrar un empleo con un salario que les permita acceder a una vivienda y a partir de ahí construirse una vida independiente. Por tanto, aumentar el grado de explotación no tiene que ver con la decisión de tal o cual capitalista, de tal o cual gobierno, sino con algo que, por supuesto, tienen toda la responsabilidad que tienen, pero tiene que ver con algo que es la exigencia del capitalismo en su desarrollo. La tasa de ganancia, repito, la rentabilidad, esto que todos entienden perfectamente, lo que motiva la inversión, el determinante de que se deslocalice, ¿verdad?, empresas de automoción aquí y se lleven al sudeste asiático o al norte de África, la rentabilidad, una mayor rentabilidad. Bien, pues Marx explica que la rentabilidad tiende a caer. Esa tendencia puede ser contrarrestada, pero, al final del cuento, la capacidad de contrarrestar esa tendencia cada vez es más limitada. ¿Vale? ¿Y cómo se expresa esto? Esto se expresa en el mercado mundial. Todos hablamos, ¿no? Mundialización y la economía mundial. ¿El mercado mundial cómo es? Bueno, en primera instancia, seguramente que quienes estamos aquí diríamos, el mercado mundial es gigantesco, ¿no? 200 países, casi 8.000 millones, ¿no?, de potenciales consumidores. No basta con existir para ser consumidor, hay que tener poder de compra. Gigantesco el mercado mundial. Pues el mercado mundial, por una parte, y vemos las fotos, ¿no?, de los puertos chinos, ¿no?, miles, decenas de miles de contenedores. Ostras, el mercado mundial es gigantesco, sí, y a la vez es pequeño. Es pequeño desde el punto de vista de que el mercado mundial no es capaz de absorber las necesidades de todos los capitales. Y por eso hay sobreproducción, y por eso cierran empresas. El Fondo Monetario Internacional, en los años 2015, 16, 17 y 18, decía que había nubes en el fondo. El Fondo Monetario Internacional, principal representante de la primerísima potencia mundial, que es Estados Unidos, y la guerra de Ucrania lo está demostrando una vez más, tendría todo el interés en decir, vienen tiempos muy buenos. Pues no, decían nubarrones. Y decían sobre todo dos factores. Decía, por una parte, la guerra comercial. ¿Por qué hay guerra comercial? ¿Recuerdan? China, Estados Unidos, Europa. ¿Por qué hay guerra comercial? ¿Por qué va a haber? Porque el mercado mundial es pequeño. Es pequeño para absorber las necesidades de todos los capitales y por tanto el conflicto, como es pequeño, siendo muy grande el mercado energético europeo, y por eso hay una pugna entre los oligarcas rusos, propietarios de los recursos energéticos en Rusia, y Estados Unidos, que no quiere renunciar también al mercado energético europeo. El otro elemento que decía el Fondo Monetario Internacional es el de la deuda privada. La deuda privada, sobre todo privada. La deuda privada, el nivel de endeudamiento hoy en la economía mundial es más del triple que toda la producción mundial. La deuda privada suma el 320% del PIB mundial. ¿Por qué hay deuda? La deuda tiene aparentemente la solución a todos los problemas. ¿Cómo aumentamos la demanda sin aumentar los salarios? A través del endeudamiento. Pero en realidad es una medio artificial, porque luego hay que devolverlo. Y es una especie de huida hacia adelante, ¿no? ¿Y por qué la deuda? Para ampliar el mercado, porque el mercado es pequeño. Y eso es el resultado del desarrollo histórico del capitalismo, que nos permite entender lo siguiente. Y lo último, la última cosita medio teórica, ¿no?, para tampoco torturar, ¿no? Los capitalistas mecanizan, eso lo sabemos, y mecanizando ahorran mano de obra. Se introduce maquinaria, se les pide fuerza de trabajo, y es una tendencia que con distintos ritmos ha existido siempre. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque se vuelven locos? No, porque los capitalistas mecanizando consiguen aumentar la productividad. Si aumenta la productividad, quiere decir que cada producto que producen lo producen más barato y por tanto pueden llevarlo más barato al mercado y mejorar su posición competitiva. Se sigue, ¿verdad? Bien, ¿qué ocurre? Que entre todos la mataron y ella sola se murió, porque el resultado final de esto es que los capitalistas reducen el peso de la fuerza de trabajo, del trabajo vivo, de trabajadores y trabajadoras, de los cuales procede lo que se queda como ganancia, que es el trabajo no pagado. Eso le damos plusvalía, un plusvalor, un valor añadido, un valor acrecentado, porque la jornada de trabajo de ningún asalariado acaba cuando ha producido el equivalente al salario, sino que tiene que prolongarse para producir el equivalente a lo que no le he remunerado, sino que se aporta como ganancia del capital. Bueno, llego tarde, hablo toda pastilla y me meto en unos berenjenales considerables. Aquí, cuando yo era más joven, hace muchos años, siempre acababa las exposiciones con un mal sabor de boca, de lo que se me ha quedado, si hablo demasiado rápido. Ahora soy partidario de botella medio llena. Si
y de lo que he expuesto les quedan claras algunas cosas, les sirven, podemos seguir. Yo enseguida me autoinvito, podemos venir en un momento para un seminario más largo, etc. Pues encantado, ¿no? Entonces, esta es la premisa de la que nosotros partimos. Los problemas gravísimos de los que solamente he dado unos pocos datos, no son resultado de una mala gestión del capitalismo, sin perjuicio de que una gestión buena tenga el impacto que tenga. Son el resultado de la dinámica ineludible de la sociedad capitalista, que es contradictoria. Porque esta ley de que la tasa de ganancia tiende a caer, etcétera, que plantea Marx, se puede resumir de una forma mucho más coloquial. Podría haber empezado por ahí, ¿verdad? El capitalismo es contradictorio. Que el capitalismo sea contradictorio quiere decir que sus problemas no vienen de fuera, sino que es el propio capitalismo el que se provoca los problemas. Pero no solo que sea contradictorio, sino que es recientemente contradictorio. Las contradicciones son cada vez más agudas y por eso estamos en el año 2022 en un contexto mundial tan disparatado como muy bien resumías, porque ya tiene la virtud de resumir, virtud que lo compartimos, ¿no? Entonces, esa es la premisa del libro. Hay problemas graves, no son resultado de la casualidad, son resultado inevitable del capitalismo y, por tanto, puesto que esto no es nuevo, porque la humanidad, mejor dicho, los sectores explotados de la humanidad en distintos momentos históricos han hecho experiencias para intentar resolver estos problemas, nosotros pensamos que vale la pena mirar esas experiencias. A la vez, alertamos del riesgo de que se pretenda con esas experiencias encontrar un recetario, algo aplicable universalmente. Eso tiene importancia. Había un economista burgués que se llama Rostow, estadounidense, que escribió un libro que llamaba Las etapas del desarrollo económico. El tipo decía que cualquier país en cualquier momento te podía seguir 5 pasos y llegaría al desarrollo, ¿no? Una aberración que desconocía, que desconsideraba las particularidades de cada caso y curiosamente en la izquierda, en la Unión Soviética, en el año 35 hubo un congreso, se llamó el Congreso de los Vencedores porque había desaparecido a la oposición y ahí Dimitrov, un tipo de origen búlgaro, formuló el etapismo. Todos los países tenían que seguir necesariamente una serie de etapas de las mismas para llegar, decían ellos, al socialismo, por cierto, rompiendo con la tradición marxista y bolchevique que planteaba que el socialismo solo podría completarse a escala mundial. Nosotros titulamos el libro, que anda por ahí circulando, de una forma, y hay más, de una forma que pensamos que es gráfica, ¿no? O inventamos o erramos, ¿no? Esta es una frase de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez fue un pedagogo venezolano, por cierto, maestro de Simón Bolívar, y con esa frase, quizá merece explicación, la frase continúa. Él dice que sí que hay que aprender de las cosas buenas, de las aportaciones, pero hay que escapar de las malas. Pero esto de inventamos o erramos puede sonar un título un poco contradictorio con el hecho de que el contenido del libro precisamente se refiera a experiencias históricas, ¿no? Lo hacemos así porque lo que planteamos es que todos, hay una frase muy emblemática de un marxista peruano, José Carlos Mariátegui, que dice ni calco ni copia, sino creación heroica, apelando precisamente a la necesidad de que cada pueblo tiene que hacer su experiencia de acuerdo con sus particularidades. En el año 29 hubo 2 conferencias, la Tercera Internacional, que se había creado 10 años antes, ya está minimizada, y Codovilla, que luego estuvo aquí en la guerra, combatiendo contra la revolución, aisló a la delegación peruana porque los tipos decían que la realidad peruana es particular como todas lo son. En Perú en particular hay una parte importante de la población indígena, etc. José Carlos Mariátegui había teorizado sobre esto. El tipo que venía de Moscú decía que no había espacio para ninguna diferenciación, cuando la diferenciación tiene que ver con la única forma de aprender las características particulares de cada caso, ¿no? Bueno, nosotros decimos que inventamos o hablamos y estudiamos una serie de experiencias de las cuales, y acabo con esto para darle la palabra a Mario, cuento rápidamente cómo hemos pensado para hacer una exposición, de las cuales nosotros pensamos que se puede aprender. Y se puede aprender en un doble sentido, repito, no como recetario. A mí me parece que en contextos de crisis, en contextos de revoluciones, podemos jugar con la idea de como que la historia se acelera, la historia se muestra de forma más desnuda, más descarnada, ¿no? Y por eso mismo nos deja ver con más nitidez algunos elementos que cuando la historia transcurre lentamente, no se verían con tanta claridad, ¿no? En ese sentido, estudiar una serie de experiencias nos enseña desde el punto de vista de por dónde no hay salida y también, no me gusta mucho la palabra, pero de errores, de circunstancias que acaecieron, de modo que experiencias, digamos, muy prometedoras, finalmente fueron frustradas, ¿no? El libro no tiene absolutamente nada de nostalgia, todo lo contrario. La idea es, nos va a aportar información, un poco lo que decías, aprender y aprender
aprender todos, aprender recíprocamente, lo que decías tú, Amaya, aprender, nos va a aportar información, vamos a aprender de que ni más ni menos que hace ya 151 años en París hubo la experiencia de la Comuna, primer estado obrero de la historia, con avances, por ejemplo, en relación con la igualdad de la mujer, que ojalá tuviéramos hoy día porque no los tenemos, o que, por ejemplo, saben que en diciembre de 2020, hace un año y medio, 2 años, en Argentina por fin se reconoció el derecho de la mujer a controlar su reproducción de acuerdo al marco legal vigente y, por tanto, con el derecho de interrupción del embarazo. Es decir, exactamente 100 años y un mes después que en Rusia. Eso no es una casualidad, tiene que ver con que Rusia se había expropiado el latifundio, la mitad, el Estado ya era un Estado de la minoría, la religión, las iglesias son legítimas dentro del ámbito privado. A mí me gusta mucho el Rioja, que me pago, que me gusta la religión, que se la pague y que no me obligue a que yo se la pague. Extirpada la influencia en los asuntos públicos de la religión, ¿qué ocurrió? Que se pudo preservar el derecho de la mujer a actuar de acuerdo al marco que tenía. No es un recetario, es aprender de las experiencias, de lo que aportaron, de las limitaciones y a partir de ahí seguir intentando hacer aquello que hacemos, que es nutrir de reflexión teórica, de bagaje teórico, nuestra intervención y por eso que nos invitáis particularmente quienes aquí, a decirlo con claridad, peleáis, ¿no? Peleáis por los intereses de la mayoría, por lo que se constituyan como derechos, lo que cada vez, porque hay regresión, están siendo más soltados, para nosotros es un regalo, ¿no? La idea era que Mario va a exponer aspectos más detallados de la presentación del libro, es decir, mi intervención sobraba totalmente, y luego ya hay un apuntecito muy breve sobre 2 experiencias, los 2 capítulos que hago yo, brevísimamente de verdad, y ahí cerraremos y haremos un espacio, si parece, de discusión, que es lo más nutritivo seguro. Muchas gracias y le paso la palabra a Mario. Bueno, muchas gracias. Gracias a Maya, a Aurelio, a Javier, etcétera, etcétera, por la invitación. Es un gusto estar aquí y sobre todo para presentar un libro que yo creo que la entradilla, la introducción que nos ha dado Xavier es importante porque este libro se podría haber escrito en cualquier otro momento, pero en cualquier otro momento sería distinto. Ahora la idea del libro no tiene nada que ver con la historiografía, de recordar lo que pasó y ya está, sino que lo que pretende es ayudarnos a entender qué pasó, qué ocurrió en el pasado y qué puede ocurrir en el futuro. Porque la situación en la que estamos ahora, yo creo que Xavier lo ha pintado un poco de forma incluso optimista, podríamos decir, ¿no? Provocando un poco. La situación es muy problemática. Ahora mismo tenemos países como Estados Unidos o como Alemania, donde la inflación está en niveles desconocidos, donde los tipos de interés han subido, haciendo que vayan a quebrar infinidad de empresas, la tasa de desempleo va a aumentar cuando llegue el otoño de una manera espeluznante y en Estados Unidos, por ejemplo, se ha puesto de moda una frasecita muy breve que dicen ellos que es eat or heat, que significa comer o poner la calefacción. Han llegado a un punto en el que tienen que elegir. Los alemanes están pensando cómo racionar su energía en el futuro. En Europa tenemos 13 países con una inflación de más del 15%, etcétera, etcétera. En España la situación actual es contradictoria porque hoy mismo nos han dado cifras de desempleo que parecen positivas, parecen optimistas y al mismo tiempo tenemos una caída del salario real, es decir, el salario real es lo que vamos a poder comprar con nuestro salario nominal, lo que nos pagan. Lo que nos pagan puede que suba o puede que no suba, pero lo importante es que podemos comprar con ello. Y a día de hoy podemos pensar que el último año ha sido especialmente duro y que vamos a poder comprar menos cosas. Pero es que lo cierto es que en España, desde 2010 hasta 2020, es decir, hasta antes de la pandemia incluso, el salario real de los españoles no solamente quedó estancado, sino que cayó un 2%. Llevamos más de una década con el salario cayendo y esto continúa. Es decir, que el escenario generalizado es un escenario que pretende, no solamente tiene nubarrones, sino que ya está lloviendo de manera muy seria en muchas partes, ¿no? Ante una situación como esa, no podemos esperar ni a la famosa frase nefasta de cuanto peor mejor, por supuesto, ni tampoco podemos esperar a que los gobiernos vayan a reaccionar para sacarnos los que están en el fuego. Hay que esperar que algo va a ocurrir y no sabemos qué va a ser. Pero ya empieza a haber ciertos movimientos en algunos lugares.
Casos muy extremos, como algunos países norteafricanos, donde la subida de los precios de la alimentación, del trigo y de otros, va a hacer que directamente no puedan comer. O casos, como decíamos, de la energía, en la que el gas ha multiplicado su precio por 32 desde hace 2 años hasta ahora. En fin, la situación es así, entonces lo que pretendemos con el libro, como decía Xavier, es aprender. Si lo tenéis a mano, lo primero que probablemente os llame la atención, aparte del título, que ya lo hemos explicado Xavier, probablemente sea la portada. La portada que está aquí, que es una fotografía que seguramente todo el mundo o mucha gente ya ha reconocido, que es una portada de la Comuna de París, que es la primera experiencia que se explica en este libro, una experiencia del año 1871, y que a pesar de que duró solamente 72 días, que se dice pronto, solo 72 días, sin embargo ha marcado un antes y un después, ha sido un punto de inflexión. Por eso está en la portada, porque es quizá la primera experiencia realmente emancipadora dentro de la historia contemporánea, dentro de un sistema capitalista, y una experiencia que fue reclamada y defendida por Marx, por Lenin, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que, como digo, tuvimos solamente 72 días. En esos 72 días fueron capaces de cosas que en otros países o bien han tardado, hemos tardado décadas en conseguir o nunca se ha conseguido. Y esto demuestra hasta dónde se puede llegar, ¿no? Eso es lo que tenemos en la portada. Y luego, si entramos en el libro, vemos que hacemos un recorrido por 11 experiencias en total. Y lo primero que llama la atención son las ausencias, probablemente, ¿no? En esas 11 experiencias no tenemos ni la Revolución Rusa, ni la Revolución China, ni la Revolución Cubana. Y alguien se preguntará, esta gente se pone a escribir un libro sobre aportaciones de algunas experiencias de lucha contra la explotación capitalista y se les olvida esto. ¿Cómo está la universidad, madre mía? Sí, la universidad está regular, nosotros también, pero las ausencias no son involuntarias, tienen un sentido. El sentido primero que tienen es que se ha escrito mucho sobre ellas. Mucho. Bueno, el propio Xavier, de hecho, ha escrito un libro así, sobre la Revolución Rusa, del que se puede aprender mucho, que ya de por sí parte nos ayuda a entender por qué existen estas ausencias, ¿no? No es porque no queramos entrar en ellas, sino porque la intención era tratar de encontrar aprendizajes en otras experiencias no tan estudiadas. En particular la Comuna, porque el año pasado se celebró el aniversario, y además otras que muy probablemente sean desconocidas, o se hayan tratado un poco, ¿no? Así que la idea de esas 11 experiencias es que veamos hasta qué punto la clase trabajadora, esa clase universal, es decir, la primera clase que no solamente mira por sus propios intereses, sino por la emancipación del ser humano, del género humano, esa clase trabajadora, como digo, ha sido capaz de dar pasos al frente, de luchar contra un sistema capitalista que, como decía una escritora de ciencia ficción, Ursula K. Le Guin, parece tan inconmensurablemente poderosa como lo eran los reyes medievales, que sin embargo ya están. Bueno, algunos hay todavía, aquí tenemos, ¿no? Pero en fin, esperemos que no dure mucho. En cualquier caso, ¿por qué estas 11 experiencias? ¿Por qué están estructuradas así? ¿Qué intentamos ver con ello? Bueno, lo primero es que son 11 experiencias que no se estudian. Yo hasta hace poco daba mis clases fundamentalmente en institutos, era profesor de educación secundaria, y en educación secundaria se estudia historia durante muchos años, y yo no sé los que habéis acabado un poco, ¿no? Sois más jóvenes y que os conocéis de otras clases, pero experiencias como las que están aquí en los libros de historia no aparecen, no se mencionan. Aquí todo el mundo conoce en qué año nació Carlos III, la cara que tenía Carlos II, o la pinta que tenía la tal princesa, o quién le puso los cuernos a no sé qué príncipe de Habsburgo. Sin embargo, no conocemos estas experiencias, y ese desconocimiento no es casual. Es porque la historia no se estudia desde abajo, no se estudia contra aquello, como decía Walter Benjamin, que es como se debería estudiar. Deberíamos estudiar nuestra historia, no su historia, y sin embargo la que nos enseña es la suya. Aquí está la nuestra, y aquí no toda, hay algunas experiencias de nuestra historia, y nuestra historia es mucho más potente de lo que parece. Nos intentan vender esto que ahora llaman tanto, ¿no? El relato, pues intentan vender la película de que hemos sido derrotados en todos los frentes. Todos los que nos reclamamos marxistas, comunistas, socialistas, etcétera, etcétera, hemos perdido en todas partes. Unos nos dicen que es porque nuestros
sistema no funciona. Otros porque somos incapaces de gestionarlos. Los hay que dicen que es que la naturaleza humana es incompatible con la solidaridad o con este tipo de, o con un sistema económico que no sea depredador, como el capitalismo. Digo yo, ¿cómo serán esas personas para pensar así sobre sí mismos, ¿no? Pero bueno. Por lo tanto, aquí lo que pretendemos es recuperar esa historia nuestra y ver en qué ha consistido. ¿Ha habido derrota? Depende. Depende de cómo lo veamos. Los heroicos, las heroicas, sobre todo porque la mayoría fueron mujeres, las que iniciaron la revuelta de la Comuna de París fueron mujeres, ciudadanos, trabajadores de la ciudad de París, fueron masacrados a sangre y fuego por el ejército de Thiers y compañía. Sí, hubo una derrota militar, claro que la hubo. ¿Ha habido derrota en otros ámbitos? En Chile hubo un golpe militar, del que la verdad se saber también. ¿Fue una derrota? Sí, fue una derrota. ¿Significa que esas derrotas militares físicas, si queremos decirlo así, han sido derrotas definitivas? No. Y no lo son, ni lo pueden ser. Primero porque si hablamos de derrotas, estamos suponiendo que podrían haber sido otra cosa distinta, diseñándolas de alguna manera diferente. Y es que la historia no se diseña, la historia no se hace con tiranías, la historia no la deciden unos señores en una sala de máquinas. La historia es un proceso social en el que, como estas experiencias bien demuestran, los de abajo, la clase trabajadora, muchas veces es la que marca la pauta. Como de hecho, muy probablemente ocurrirá en un futuro próximo, como estamos diciendo, ¿no? Así que nada de derrotas, porque si hablamos de derrotas las hay en todos los bancos. Y en el nuestro esas derrotas nos han ayudado a entender, y este libro pretende ayudar a ello, a entender qué cosas se han hecho bien, qué cosas se podrían haber hecho mejor, qué condiciones se tienen que dar para este tipo de revoluciones, revueltas, etcétera, etcétera. Así que esa es la intención del libro. Para poder entender por qué estas 11 experiencias, qué orden tienen y qué nos quiero explicar, voy a tratar de resumir muy brevemente los contenidos, pero antes de ello, aquí podéis ver el índice para seguir estas 11 experiencias, pero antes una pequeña advertencia. Las 11 experiencias tienen un orden, pero este libro se puede leer como, por ejemplo, la famosa obra de Julio Cortázar, que seguro que conocéis, Rayuela. Rayuela se puede leer de varias formas, está escrita para ser leída de varias formas. Este libro es exactamente igual. El orden en el que viene el índice es un orden, digamos, geográfico. Si veis el índice, comprobaréis que este primer orden geográfico, por decirlo de alguna manera, ordena las diferentes experiencias por lugares. Empezamos por la Comuna de París, después tenemos el primer capítulo, después en los capítulos 2 y 3 tenemos dos experiencias que tuvieron lugar en la misma época, en el mismo lugar, que es concretamente la Cataluña revolucionaria de mediados de los años 30, dos capítulos que tratan temas distintos pero con la misma ambientación, y luego un cuarto capítulo particular del que después hablaré, en el que se trata el caso del conocido como modelo sueco, es decir, la gestión del capital que se desarrolló en Suecia. Estos cuatro, como decía, París, los dos de Cataluña y el caso sueco, son los que se corresponderían con, si queremos decirlo así, los países centrales, Europa o el mundo capitalista desarrollado. Eso sería la primera parte de este índice. Después tenemos una segunda parte que se corresponde con países que normalmente en la economía política llamamos países periféricos. Periférico no quiere decir que esté necesariamente lejos. Nueva Zelanda no es un país periférico en el sentido económico, aunque esté muy lejos. De hecho, está justo en las antípodas, ¿no? Se refiere a países periféricos en el ámbito socioeconómico. Y aquí hablamos de dos experiencias asiáticas relativamente conocidas, pero de mucho interés. Uno es el caso de Vietnam y el segundo es el caso de la región de Kerala, una región de India donde un partido comunista, que se sigue reclamando como partido comunista, ha gobernado en sucesivas ocasiones, ¿no? Estos serían los capítulos 5 o 6, y luego tendríamos otros tantos capítulos sobre lo que en economía política llamamos semiperiferia. Semiperiferia son países que están entre el centro y la periferia, en el sentido de que muchos de ellos son dependientes de los países centrales, particularmente de Estados Unidos o de Europa,
pero en algunos casos, algunos de ellos presentan características distintas a lo que sería un país de la África subsahariana, por ejemplo, o de las zonas más pobres de Asia. Es el caso particularmente del continente latinoamericano. Estas experiencias latinoamericanas incluyen el caso de Chile, varios casos relacionados con Bolivia y con Perú, un caso particular de Guatemala y un caso también relacionado con Argentina. Y con esto completaríamos esos 11 capítulos. Como veis, tenemos casos de diferentes lugares que tratan de reflejar algo que en realidad estamos insistiendo, ¿no? Y es que la revolución, las movilizaciones, los cambios, no son ni diseñados ni tienen etapas preestablecidas. En ocasiones ni siquiera se sabe cuándo van a ocurrir. Y estos 11 casos se han dado en lugares muy distintos, con condiciones que no tienen nada que ver entre sí. ¿Qué puede tener que ver entre sí? Por ejemplo, el Vietnam del año 75, que acaba de expulsar a los yanquis de su país, de su terreno, ¿qué puede tener que ver con el caso de las empresas recuperadas en Argentina, por ejemplo, que han sido abandonadas por los patrones y han sido recuperadas por los trabajadores para gestionarlas? Son procesos completamente diferentes y, sin embargo, son procesos que tienen un objetivo que es la emancipación. Por tanto, los procesos tienen elementos completamente distintos, es imposible predeterminarlos y por tanto hay que estudiarlos con detalle para entender bien sus semejanzas y sus diferencias, ¿no? Pero como decía, igual que pasa con el libro de Radiola, esto se puede leer de muchas otras maneras. Otra posibilidad es la de leerlos en orden cronológico. Hay un primer caso, el primero que hemos comentado antes, el caso de la Comuna de París, del año 1871, es el único caso correspondiente con el siglo XIX. Y si alguien se quedara con este caso, pensaría que esto de las revoluciones armadas es algo del pasado, algo que ocurrió y no volverá a ocurrir. Sin embargo, luego tenemos un montón de casos más que se corresponden con la década de los años 30, los casos de Cataluña, casos que se corresponden, que comienzan en los años 30, en los años 50, casos que se dan en los años 70. Tenemos una panoplia de casos diferentes, de experiencias distintas que nos llevan hasta el día de hoy. De hecho, uno de esos casos, dos, de hecho, el de Bolivia y el de Argentina, son casos que continúan en la actualidad. El caso de Bolivia, incluso después de un golpe de Estado en el año 2019, el partido que había ganado las elecciones democráticamente ha vuelto al poder y ha recuperado en cierto sentido una experiencia que venía de antes. En el caso de Argentina, con las empresas recuperadas, algo también bastante parecido. Criterio geográfico, criterio cronológico, pero hay un tercer criterio un poquito más puñetero, que es precisamente con el que lo vamos a explicar un poquito más. Y es un criterio que probablemente no sea tan objetivo como los anteriores, es un criterio un tanto subjetivo. Y es el criterio que tiene que ver con hasta qué punto son estas experiencias o no realmente rompedoras, hasta qué punto pretenden ser revolucionarias o pueden caer en el reformismo. Esas dos palabras, esas dos expresiones, revolucionario, revolución y reformismo, son dos extremos, pero realmente entre ellos hay muchos matices, y esos matices se mueven incluso con el tiempo. Y aquí podemos encontrar casos marcadísima y clarísima e indiscutiblemente revolucionarios, como el caso de la Comuna de París, y casos clara y marcadamente reformistas. Y claro, puede parecer un poco raro que un libro como este parezca un caso reformista, ¿no? ¿Qué pintas tú? Ese caso de experiencia marcadamente reformista y por lo tanto que no cumple con el subtítulo del texto, el subtítulo del libro dice aportaciones de algunas experiencias de lucha contra la explotación capitalista. Ese ejemplo reformista no cumple con esto. Es el caso de Suecia, el caso del modelo sueco. Ese caso está aquí incluido, que es el que me encargué yo, está aquí incluido precisamente como contrapunto, para que entendamos algo que yo creo que es muy importante, y es con lo que voy a continuar ahora. Y es que hay ciertas experiencias históricas que se han mitificado, se han convertido en mitos, incluso en el ámbito, o especialmente, de hecho, en el ámbito de la izquierda, se han convertido en mitos con los que hay que tener un cuidado exquisito. Porque muchas veces los enemigos frontales
rivales son más fáciles de identificar que los amigos traicioneros. Y en este caso es un poco pueril esto de hablar de traiciones, cosas así, ¿no? Pero lo que está claro es que este ejemplo sueco del que voy a hablar ahora un poquito más es un caso de experiencia reformista desde el minuto 1 hasta el último. Y sin embargo, a pesar de ello, es una referencia que vuelve a la palestra, que vuelven a recordar sistemáticamente muchos políticos, muchos analistas, muchos expertos que querrían volver a ese modelo. Seguro que lo habéis visto muchas veces, ¿no? Ojalá viviéramos en la Suecia de los años 60 para poder... Yo no estoy ahí, siempre. Claro, nos dicen esto y a continuación nos dicen, no, es que en la Suecia de los años 60 había pleno empleo, las mujeres estaban incorporadas al mercado laboral, la educación era gratuita, había un enorme grado de igualdad distributiva, educación, sanidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo no querríamos volver a ello? Y ahí es donde está la trampa. Por eso este ejemplo, que es una especie de contraejemplo, digamos, si lo comparamos con los otros 10 que están en este texto, vemos con bastante claridad algo que creemos que es importante. Y a ver, muy difícil, que es entender bien la diferencia entre reformismo y reformas. Reformismo y reformas no son lo mismo. Hablamos de reformismo cuando nos referimos a una estrategia, tendencia política, teoría, como queramos llamar, que no pretende acabar con el capitalismo, no pretende superarlo, pretende gestionarlo mejor, pretende tomar las riendas normalmente del Estado para tratar de superar las contradicciones del sistema y para ello emplea todo tipo de herramientas. La mayor parte de ellas son conocidas por todos, ¿no? La política fiscal, la política monetaria, aquello que se suele llamar el keynesianismo, lo que en términos políticos suele llamarse socialdemocracia. Eso es el reformismo. Las reformas son otra cosa. Las reformas, tal y como las entendemos, ojo, no las reformas laborales, ni cosas por el estilo, pero eso son antirreformas o contrarreformas, mejor dicho. Cuando hablamos de reformas estamos hablando de pequeños pasos que se dan dentro del sistema capitalista que lo único que pretenden es mejorar las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora. Si se sube el salario mínimo interprofesional, eso no acaba con el sistema capitalista. Significa eso que esa reforma, como no pretende acabar con el sistema capitalista, tenemos que rechazarlo de plano porque no es suficiente. Creemos que no. Por eso es tan importante entender que las reformas y el reformismo son cosas diferentes. ¿Qué ocurre? Que esta diferenciación tan taxativa que podemos explicar aquí, luego en el mundo real es mucho más complicado. Porque en el mundo real tenemos incluso gobiernos reformistas que ni siquiera hacen reformas. Incluso a veces hacen contrarreformas, ¿no? Por lo cual la cuestión es complicada. En este caso, como decía, como contraejemplo. Bueno, como contraejemplo, creo, y ya digamos, terminaríamos con esta parte de explicación un poco de la estructura general del libro. Como contraejemplo tenemos, como decía antes, el capítulo 4. En ese capítulo 4 explico, igual que haré ahora de forma muy breve, eso a lo que habitualmente se ha llamado el modelo sueco. El modelo sueco, que es, simplificando mucho, la experiencia socialdemócrata que tuvo lugar en ese país tan idealizado desde los años 30 del siglo XX hasta aproximadamente los años 80, de los 30 a los 80. Es decir, más o menos medio siglo. Alguien podrá decir, pero ya no hay modelo sueco. Bueno, ya no hay modelo sueco. No es que no haya modelo sueco porque Magdalena Andersson haya decidido hacer caso a la OTAN y meter a su país, que también. No es que no haya modelo sueco porque de repente hay un partido de ultraderecha xenófoba en Suecia que esté a punto de ganar las elecciones, que también. Ni siquiera son puestas todas estas cosas. Viene de antes, de mucho antes. ¿Por qué terminaron los suecos en los años 80? Bueno, ese es el final de la historia, entonces para el libro no lo voy a contar ahora, pero tenemos claro que lo que tenemos ahora, como mucho, se podría identificar como un estadio degenerado de aquello que se llamó modelo sueco. ¿En qué consistió entonces ese medio siglo, esos 50 años tan aparentemente deseables o envidiables de esa nación a la que todos nos querríamos parecer, supuestamente? Bueno, primero,
nos ponemos en antecedentes muy rápidamente. No sé si habéis estado en Suecia, os suena, habéis visto documentales, pelis, habéis leído novelas de novela negra, que está muy de moda últimamente, ¿no? Si lo habéis hecho, os habéis dado cuenta de que da la impresión de que en Suecia tienen, digamos, como dos vidas distintas, ¿no? Son un poco, hay una cierta duplicidad. Una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que está por debajo. Bueno, Suecia es un país que está en la periferia europea y que hasta el último tercio del siglo XIX era un país campesino pobre. Los suecos emigraban de allí cuanto podían. De hecho, se iban a la mayoría de Estados Unidos. Los estadounidenses que salen en la serie del Medio Oeste, todos estos y estas rubias y rubios con ojos azules, son muchos de ellos descendientes de esos suecos que tuvieron que emigrar. Durante los primeros años del siglo XX, en Chicago, había más suecos que la segunda ciudad más grande de Suecia, que es Gotemburgo. Así que se iban todos corriendo cuanto podían, porque no había futuro en ese país. ¿Cómo es posible que de repente, en poco tiempo, ese país se convirtiera en el país con mayor renta per cápita de Europa a mediados del siglo XX? Bueno, si seguimos un poquito el proceso, veremos que Suecia, por un lado, tuvo bastante suerte, porque era un país poco poblado y que producía una gran cantidad de cosas que los otros países necesitaban. Madera, hierro. Era un país capaz de producirlo y dispuesto a vendérselo a cualquiera. Y cuando digo a cualquiera, me refiero exactamente a eso, a cualquiera. Por eso Suecia fue neutral en la Primera Guerra Mundial y fue neutral en la Segunda Guerra Mundial. Pero su neutralidad es la neutralidad del mercachifle, del traficante. Soy neutral porque yo tengo una garantía aquí y aquí. Y si tú te peleas con aquel, a aquel también le veo. Entonces Suecia hizo pequeños beneficios vendiendo, por ejemplo, hierro de primera calidad al ejército nazi, siendo neutral. Es un sentido. Bueno, ese país tuvo suerte en ese sentido y después, en los años 30, tomaron las riendas de la economía de este país los socialdemócratas, el Partido Socialdemócrata de Suecia. En un momento en el que Suecia, junto con Noruega, eran los países con mayores movilizaciones obreras de Europa. Había más huelgas en esos dos países en términos relativos que el resto de Europa junta. Era un momento de auténtico caos social, donde hubo incluso matanzas por parte de la policía y del ejército. En ese momento los socialdemócratas tomaron las riendas, aplacaron las aguas, la gente se empezó a relajar un poco, acabaron con las huelgas, y apoyados sistemáticamente por un partido comunista, estalinista, que lo que hizo desde ese momento fue, estando fuera del Parlamento, apoyar a los socialdemócratas, lo que hizo fue poner en marcha un modelo ciertamente original que permitió a Suecia un desarrollo de su sistema capitalista enormemente acelerado. Pero si alguien tiene en mente que en Suecia hay muchas empresas públicas o que el Estado pinta mucho, que se olvide. No es verdad. En Suecia las empresas públicas suponen un porcentaje pequeñísimo de la economía, muy lejos de lo que puede haber sido, por ejemplo, el caso de Francia. Y las empresas son privadas, han sido privadas. Y esas empresas siguen siendo grandes multinacionales que representan un porcentaje enorme de la economía nacional, que son netamente exportadoras y que son apoyadas sistemáticamente y eran apoyadas sistemáticamente por el gobierno. Es decir, el gobierno socialdemócrata sueco lo que hizo fue diseñar un sistema pensado para apoyar, para ayudar a que estas empresas se aceleraran su desarrollo y pudieran competir con el resto de empresas del mundo. Así tenemos empresas que reconoceréis, otras no tanto porque no han aparecido, como puede ser Volvo, puede ser Ericsson, Saab, algunas de ellas ya no son suecas, pero en su momento sí. Entonces, en este caso, estas empresas lo que vieron permitieron un desarrollo económico muy acelerado y eso hizo que los ingresos, la riqueza de las aumentaran muchísimo. Y es lo que hizo, ya voy terminando, el gobierno socialdemócrata fue permitir, es decir, desarrollar un sistema por el cual es verdad que esos ingresos capitalistas de empresas con una enorme concentración de la riqueza, no de los ingresos, sino de la riqueza. Allí hay una sola familia, el Wallenberg, que tiene, se estima que contratan aproximadamente de forma directa o indirecta a más de un tercio de los suecos. Sin embargo, los ingresos se repartían de manera muy igualitaria. Por eso Suecia llegó a ser el país capitalista
con menor desigualdad, cosa que ahora ya no tanto. En todo caso, este sistema era un sistema que estaba pensado para eso, para favorecer las empresas capitalistas. A medida que fue pasando el tiempo, y a pesar de los beneficios que obtuvo de la Segunda Guerra Mundial, etc., cuando llegó la crisis de los años 70, la que estuvo hablando antes Xavier, pues a Suecia se le vino todo la crisis encima. Su economía era una economía diseñada, pensada para la exportación, dependía de la exportación. La crisis no solamente golpeó fuertemente a esta economía, a estas empresas, sino que acabó con ese frágil modelo que, ya por concluir, por resumir, realmente lo único que hacía era intentar de forma, como vemos ahora, que ya no existe, de forma muy débil, muy poco sólida, muy frágil, intentar redistribuir los ingresos de la mejor manera posible. Pero es que ese intento de gestión progresiva, buena del capitalismo, tiene límites. En el caso de Suecia, el límite llegó a los años 80 y no pudieron pasar de ahí. Por eso, como decía el determinado, este es un ejemplo, un contraejemplo que nos ayuda a entender cómo ningún proyecto progresista, socialdemócrata, que pretenda conseguir un capitalismo bueno o un capitalismo con rostro humano, tiene futuro. Sus límites son infranqueables. ¿Y los límites cuáles son? Los del propio sistema sobre el cual pretenden navegar. El sistema capitalista tiene límites y, por lo tanto, la experiencia sueca tiene límites y, por lo tanto, cualquier intento de gestión diferente del capitalismo sin tocar sus bases tiene los mismos límites. Bueno, una vez visto esto, ya para concluir, sí, no, entonces, vamos a terminar con Xavier, que nos va a explicar dos ejemplos que sí lo son, que no son contraejemplos, que es el caso de la Comuna de París y el caso de Chile, para que veamos esas experiencias y podamos sacar conclusiones. Bueno, lo claro es que me informan, vaya, que vamos un poco mal de tiempo, y la verdad es que cada uno de los casos daría para discutir mucho, ¿no? La experiencia de la Comuna es fascinante, arranca en un contexto de crisis económica después de la derrota con Alemania, en fin, tiene bastante desarrollo, nos enseñan unas cosas, ¿no? En lugar militar, es verdad que la última semana se llama la semana que va del 23 al 29, la semana sangrante, en París, ahí en Pégassé, en el cementerio, hay el muro de los comuneros, es muy emocionante, están justo al lado de muchos republicanos españoles. Hay muchas, digamos, enseñanzas, ¿no? En relación con el Estado, con la importancia de la violencia propia de la sociedad clasista, aspectos que tienen que ver con la discusión del partido. En el transcurso mismo de la Comuna de París existía la Primera Internacional, en la que participaba Marx. Marx escribe La Guerra Civil en Francia, esto es muy recomendable, que es precisamente un informe a la Internacional, y de hecho la Primera Internacional languidece a partir de la derrota militar, que es muy importante esa cuestión que hiciste, Mario, pero no da tiempo a desarrollarlo. Otro día, ahí está la lectura. El caso chileno, también un caso que nos toca muy cerca emocionalmente, y en el que hay una premisa, ¿no? Y es que más allá de la solidaridad personal y la emoción que puede suscitarlo, ¿no? En particular la figura de Allende, eso no puede ser excusa, digamos, para no analizar el hecho de que el gobierno de Allende, el gobierno de República, tuvo un papel nefasto, ¿no? Y la clase trabajadora era muy por delante, constituyó los cordones industriales, eran fábricas expropiadas que se coordinaban, la productividad aumentaba, la siniestralidad laboral reducía, se demostraba que nosotros podemos vivir perfectamente sin ellos, a diferencia de ellos que no podemos vivir sin nosotros. En fin, hay muchos elementos ahí, pero eso quería acabar diciendo una cosa que nos repiten mucho, es esta idea de que la sociedad, la clase trabajadora, los sectores populares se derechizan, entonces mala suerte no se puede hacer nada. No es mentira. En primer lugar, porque ni se derechiza ni deja de hacerlo, porque eso está en movimiento permanentemente, ¿no? Quien decreta, entre comillas, que algo está derechizado es quien está justificando así no hacer nada, por cierto, muchas veces cómodamente sentado en las instituciones del propio Estado, que es partícipe de ese deterioro de las condiciones de vida de la mayoría, ¿no? Nosotros tenemos un horizonte de sociedad distinta que hoy es factible, pero lo que importa sobre todo es que hoy es jueves, por la tarde, noche casi ya, ¿no? Lo que importa es que hacemos hoy, que hacemos mañana, ¿no? Y una enseñanza de todo esto es una enseñanza muy completa, ¿no? La importancia de las reivindicaciones.
Las masas, la mayoría, tenemos reivindicaciones, aspiraciones absolutamente legítimas y factibles hoy, que son el empleo, el ingreso, la alimentación, el vestido, el transporte, la enseñanza, la sanidad, la cultura. Lo sabemos todos cuáles son. He dicho reivindicaciones legítimas. Expulsar a los inmigrantes no es legítimo. Y no solo es legítimo porque es de la moral de los pocos, no de la moral de la mayoría, sino porque no es una reivindicación que surja de la clase trabajadora de los populares. Es una reivindicación, entre comillas, y muy desde fuera. Los mismos que recortan, provocan mayor lista de espera, luego echan la culpa a los inmigrantes, que suelen llegar jóvenes, que apenas recuperan sanidad, etcétera, etcétera. Reivindicaciones legítimas. ¿Cómo se defienden? De una sola manera. Incondicionalmente. Sin someterlas a ninguna condición, porque cuando nos dicen que hay que defender la enseñanza, la sanidad pública, pero nos dicen que ahora hay que conseguir no sé qué objetivo de déficit o deuda, la tostada cae empezada política. Si en un lado ponemos las reivindicaciones, en mi modo de ver no hay déficit, ni deuda, ni construcción, ni monarquía, ni banco europeo, ni nada que pese lo que pesan las reivindicaciones legítimas de quienes aportamos la producción a la sociedad. Y por tanto, solo hay una forma de defenderlas incondicionalmente, y esto quiere decir hasta el final. Y me paro para al menos que haya una o dos preguntas, porque lo que hago yo en el tiempo. Disculpa si por la ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Dos cosas. Bueno, sacar estaba viendo un poco sobre Wallerstein, o como se diga, Wallerstein, el sistema mundo, capitalista, y luego está mirando. A mí viene la cuestión de la guía internacional. Bueno, yo a nivel internacional yo pienso que a partir de la derrota de la Comuna de París y por ese conglomerado de ideologías de lucha en pugna permanente y construcción, digamos, solidaria y hermandad, se construyó la primera internacional, luego vino el fracaso, la segunda, tercera y cuarta, y ahí está. Bueno, yo soy partidario, entendiendo en el tema económico, a la juventud sobre todo, para abrir campos y explicar bien y contextualizarlo, el tema del I+D+I sin plusvalía capitalista, o el I+D+I para los bienes comunes. Tenemos el tema del cambio climático, la cosa más visual, se ve más crudo todo, lo que tenemos la naturaleza, pero la naturaleza no se respira bien, pues imagínate, ni hay clase obrera, ni hay clase burguesa, ni nada. Pero estamos en el sistema mundo, si no parece, en el sistema mundo capitalista. Estamos en un imperialismo brutal, ahora mismo con el tema de Ucrania, Estados Unidos ya ha comprado las 3/4 partes de tierra productiva de Ucrania. Ahora mismo, en el proceso de empezar la guerra, hasta ahora, ya ha comprado ya ganó todas las tierras productivas. O sea, estamos en un imperialismo capitalista. Entonces, para salir de ahí, yo pienso, como Samir Amin, algún librito de la línea internacional, yo pienso que tenemos que ir hacia esto. Así como la ilusión que generó la primera internacional a partir de la derrota de la Comuna de París, eso hay que decirlo. Es una derrota, y ahora mismo estamos en un mundo derrotado. O sea, no hay espejos, digamos, donde mirarse, porque estamos dominados. Todos los países están dominados por el sistema capitalista, rollo de mercado, Dios sale del mercado, el Fondo Monetario Internacional, los valores, todas esas son muy buenas. Entonces, la salida tiene que venir por ahí. Y luego, sobre todo eso, a nivel de I+D+I, es decir, que la impronta personal en los sistemas productivos se vean reflejados en algo que es común, que es el agua pura, que no haya, qué sé yo, pues, abusos, que no haya imperialismo, el arma, y todas esas cosas. Yo pienso que ella es la construcción de la quinta internacional, con un programa básico, como pudo ser la Revolución Rusa, que programa tenía. Paz y para levantar. Si me hago con eso, pues el partido bolchevique, claro, ¿qué tiene que haber para él? Tiene que haber una determinación numérica, una masa crítica, pero con un programa determinado para que dé esperanza y posibilidad de vivir en la tierra, más allá de que, claro, el sistema capitalista pues es un sistema depredador, genocida, xenófobo, racista, y también está, pero tenemos aquí sobre el marxismo blanco, no tenemos marxismo, el tema política económica, el tema de las fronteras, ahora mismo tenemos en Melilla, la masacre que ha habido estos días, o sea, para que veas que estamos muy jodidos, Sí. Hay que dar esperanza. Muy bien. ¿Alguna más?
Sí. Sí, tú. Yo soy de la idea que el marxismo-leninismo es un sistema fracasado. Naturalmente, yo soy consciente que el capitalismo actualmente tiene un mecanismo que hay algo que no funciona, como nos habéis explicado, pero el capitalismo hasta hoy en día nos ha dado una superación de vida mucho mejor que el marxismo, el comunismo ha tenido en las décadas anteriores y actuales también. Rusia, por ejemplo, no. El sistema ruso no funciona. Y también lo que ha dicho en Alemania, los puestos de trabajo de 450 euros, hay ese trabajo existe, pero ese trabajo está deseado por las masas también, puesto que hay, digamos, el 90% de esos puestos de trabajo no tienen las mujeres que quieren tener vida familiar y trabajar. Y es también muy importante de conocer esa posibilidad de poder contribuir en la utilidad de la nación y también lo que significa lo que ha dicho de los 100.000 millones de euros que el Estado alemán va a invertir en el armamento. Naturalmente, hay que saber también que Alemania desde hace 30 años no invertía en su armamento. La Armada alemana estaba en un sistema, en un estado desonante. Ni los helicópteros, ni los aviones, ni los militares tenían armamento adecuado para poder trabajar. Y eso hay que saberlo también. Y ahora este gobierno socialista ha puesto esta ley en la cual se va a invertir 100.000 millones para incrementar. Naturalmente es también un incremento para la productividad del Estado y para poder dar puestos de trabajo y más trabajo a la población. También lo que ha dicho que el capitalismo actualmente está algo paralizado, el mecanismo no funciona, pero yo veo más ahí a la globalización del sistema americano que nos ha cogido, puesto que esas empresas americanas, Amazon, todo infinidades de empresas que han comido el mercado europeo con la globalización y están desapareciendo miles de puestos de trabajo, ¿no? Pero la inversión de capital, el capitalismo, con su forma de ser, crea puestos de trabajo, puesto que se invierte mundialmente y crea puestos de trabajo para todos. Pues sí. ¿En qué medida creéis vosotros, que estáis más informados, más formados que algunos de nosotros, en qué medida mejora el aumento de aportación monetaria al armamento? Por favor, algo claro y plano. ¿Alguna puntuación más? La última rapidita se puede y necesitamos tiempo para acabar de concluir. Yo voy a intentar ser muy breve, que tengo mucho tiempo, pero con el tema de reformismo, reforma, revolución, etc. O sea, yo creo que el reformismo, más allá de la voluntad simplemente subjetiva que pueda tener un sujeto, el hecho de hacer reformas que dentro de una estrategia revolucionaria pueden tener una cabida si se consigue que esas reformas puedan canalizarse en la propia autoorganización del proletariado en base a un proceso revolucionario en sí, porque muchas veces en una lucha sindical, en una lucha del movimiento popular, etc., puede terminar en una mejora de las condiciones materiales de la clase trabajadora, pero muchas veces a nivel cultural o ideológico puede convertirse precisamente en una ilusión por parte de la clase trabajadora que sí que dentro del capitalismo, a través de esas pequeñas luchas y esas pequeñas reformas,
puede haber cabida para esa vida, para que el capitalismo sí que digamos una vida digna para la gente. Y luego un poco relacionado, yo creo que con el tema de la derrota, que en ese sentido, a nivel ideológico, sí que creo que hay una derrota abismal, en el sentido de que sí que puede haber esas pequeñas luchas, pero que existen pues, unos sindicatos, unos partidos políticos, etcétera, que a nivel ideológico consiguen canalizar esos focos de lucha en la propia institución del Estado burgués. Y un poco en lo que ha terminado un poco Xavier, que lo fundamental es reivindicar, que lo fundamental es que a través de la reivindicación construir. Es decir, porque si te quedas en la reivindicación, planteas que ya existe un poder establecido que pueda llevar a cabo esas reivindicaciones. Y lo fundamental yo creo que es ir articulando la medida de las capacidades que tengamos, que nosotros mismos podamos poner mecanismos para ir ejerciendo esas reivindicaciones. Es decir, mejor educación pública puede ser una reivindicación, pero si no planteamos desde ya que la propia clase trabajadora vaya construyendo una propia institución educativa, si no hay esa clave de construcción, pues yo creo que terminan partidos canalizando electoralmente eso y haciendo la ilusión a la clase trabajadora que dentro del Estado se pueda garantizar esas cosas. Tenemos intervenciones y... En realidad, con lo que se ha planteado, tendríamos materia para una hora tranquilamente, así que va a ser súper esquemático. Primero, una precisión histórica que importa. El marxismo-leninismo llamado es un engendro político que formula Stalin para buscar la legitimidad en los nombres que no tiene el resultado de que ha traicionado toda la trayectoria del marxismo y del bolchevismo. Conviene precisarlo, el marxismo es un método. Segundo, que el capitalismo mejora el nivel de vida. Si reparasteis, yo todos los datos que he dicho he ido citando las fuentes, cuando no siempre son fuentes oficiales. Es decir, que el capitalismo promueve empleo cuando la Organización Internacional del Trabajo, integrada por gobiernos capitalistas, reconoce que en el mundo hay más de 200 millones de desempleados, y eso que solo recoge el desempleo abierto, no es subempleo, el a tiempo parcial, simplemente lo corroboran los hechos. Es decir, que el hambre no deje de aumentar en la tercera década del siglo XXI, creo que es suficientemente elocuente, y es muy importante lo que plantea la compañera en el sentido de qué bienestar aporta para la población alemana y para los pueblos del mundo que se destinen recursos masivamente al gasto militar, hurtándolos de la enseñanza, de la sanidad, de la vivienda, etcétera, etcétera. En Rusia, cuando hubo una degeneración de la revolución, a pesar de ello, la transición capitalista, la restauración capitalista, establece que desde el año 91, la Unión Soviética desaparece en el año 91, a pesar del carácter burocrático, cada año que pasaba la esperanza de vida caía un año. Eso es lo que significó la restauración capitalista en Rusia. No, fíjate, el argumento que has dicho es muy interesante, porque efectivamente los minijobs son fundamentalmente ocupados por mujeres, por inmigrantes y por jóvenes, pero no por propia voluntad. Cuando se reivindica que la mujer tenga tiempo parcial, trabajo tiempo parcial, se le está estableciendo, se le está condenando, se está reforzando el patriarcado para que las tareas domésticas las haga la mujer. La mujer tiene que tener exactamente la misma vida pública, a igualdad de condiciones, única premisa posible. Por cierto, algo que se hizo en la Unión Soviética antes de su degeneración a finales de los años 20, donde se estableció que no valía con la plena igualdad legal que se estableció en meses solamente, aquí decimos 100 días de tregua, se establece la plena igualdad legal y se ponen los medios en una economía atrasada, hostigada, la guerra civil, ¿cómo? Con comedores, con lavanderías, para que las tareas menos gratas no se hagan en el hogar, puesto que en el hogar, de facto, la tradición patriarcal va a llevar a casar a las mujeres y, por tanto, van a quedar excluidas. Y es un tema de recurrente participación. Por cierto, la revolución triunfa definitivamente en octubre, pero en febrero de 1917 la revolución la impulsan las mujeres. Entonces se llamaba San Petersburgo, se puede llamar, antes había sido Petrogrado, luego fue Leningrado, en 1917, el día 28 de febrero. La influencia de la Iglesia era tan grande, la Iglesia ortodoxa, que Rusia ni siquiera había adoptado el calendario gregoriano del siglo XI, sino que seguía con el juliano y por tanto atrasaba tercerías. De modo que la Revolución de Febrero fue en realidad el día 8 de marzo de 1917, Día Internacional no de las mujeres, sino de las mujeres trabajadoras, de acuerdo a la propuesta que hizo Clara Zetkin, también partícipe de la Revolución Rusa, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en el año 1910. Quitarle el calificativo de trabajadoras es lo que dice Naciones Unidas, es una fiesta de clase como el 1 de mayo.
En Alemania, prueba de lo que significa el gasto militar para Alemania, no sé si os fijasteis, el 9 de febrero, antes de estallar la guerra, hay una rueda de prensa en Washington con Scholz y Biden. Y un periodista pregunta, ¿qué va a ser de la entrada en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2, que ya está construido y que es muy útil para la economía alemana? Y Biden balbucea y no se atreve a responder. Scholz, el alemán. Y Biden dice, ese gasoducto nunca va a entrar en funcionamiento. Y el gasto militar de alcanzar el 3% es una exigencia de Estados Unidos. Estados Unidos manda en la OTAN, los gobiernos europeos retratándose, y la propia Unión Europea, que no es ni Unión ni es europea, se retrata igualmente y pone al servicio los recursos de todos, no para las necesidades de la población, sino para las necesidades de ese complejo militar industrial que ya definió en estos términos Eisenhower. La discusión de las reformas da mucho de sí, imposible resumirla, solo un aspecto. ¿Por qué son valiosas las reformas? El reformismo es contradictorio. El reformismo dice que reforma se resuelven los problemas. El reformismo lleva a la reacción, porque el reformismo actúa, existe, se define contra la revolución. Por eso, el 4 de agosto de 1914, los partidos reformistas votaron en el Parlamento alemán, en el Parlamento británico, en el Parlamento francés, a favor de los créditos de guerra, en contra de lo que apenas 2 meses antes en Basilea habían decidido de no apoyar ninguna guerra imperialista. Es como cuando aquí nos dicen el diálogo social, cuando nos dicen esa unión sagrada entre clases, en la cual no tenemos nada que ganar, porque la unión sagrada, el diálogo social, la colaboración, la conciliación de intereses, todos remamos en el mismo barco, todos tenemos los mismos intereses, es solo una forma de atarnos de pies y manos a nuestras organizaciones, las que levantamos a defender nuestros derechos, defendiendo supuestamente unos supuestos derechos colectivos,